Hola a todos y bienvenidos a Cocina Magna. En esta ocasión les traigo una receta clásica francesa, el coq au vin. Esta receta ha formado parte de la tradición francesa durante siglos. Se trata de pollo cocinado a fuego lento con vino tinto, vegetales y hierbas aromáticas. En este video les mostraré paso a paso cómo preparar este delicioso platillo. Vamos a hablar de los ingredientes que necesitas, del proceso de cocción y de algunos trucos para que tu coq au vin quede perfecto. Así que si eres un amante de la cocina francesa o simplemente quieres cocinar algo nuevo, quédate conmigo hasta el final y cocinaremos juntos este increíble coq au vin. Como es típico de la comida clásica francesa, para nuestro coq au vin no necesitaremos muchos ingredientes. Solamente necesitaremos muslo con contramuslo de pollo, que también lo puedes embellecer. En el francés se le llama mayonnaise. Consiste en quitarle los cartílagos a los muslos de pollo y ponerlos un poco presentables. Necesitaremos pollo. Necesitaremos también zanahoria y apio, previamente cortados en dados un poco gruesos. También necesitaremos panceta de cerdo, cebolla previamente picada, champiñones, pueden ser cualquier tipo de champiñones. Vamos a utilizar un poco de cebollino fresco. También necesitaremos sal, ajo en polvo, pimienta blanca, tomillo seco y no puede faltar en este clásico francés un buen vino rojo. Ponemos nuestro pollo en el recipiente, salamos bien, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer aquí va a ser una salmuera un poco con el vino tinto, una salmuera, o mejor dicho, lo que haremos aquí va a ser una marinada. Ajo en polvo, sin miedo, pimienta blanca, tomillo seco, en una posición de tomillo seco, y ahora vamos a masajear el pollo, ¿no? Para que el pollo se impregne bien de todos esos sabores, ¿no? Es lo que haremos. Si es necesario podemos agregar un poco más de sal. Y ahora sí, ahora vertemos nuestro vino. Yo aquí tengo 1 litro de vino tinto seco. Echamos el vino tinto hasta que se cubra la carne. Ahora echamos aproximadamente 750 mililitros de vino tinto. Para 3 muslos con contramuslo de pollo está bien. Y cubrimos con un poco de agua, ¿no? Picamos todos nuestros champiñones, aproximadamente 400 gramos de champiñones, y al final esto se quedará en casi nada. Se ve mucho ahora, pero después no van a hacer mucho. Y se me había casi olvidado, aquí atrás tenemos ya calentando nuestro caldo de pollo. Si quieres también que te enseñe cómo se hace un caldo de pollo, me lo deja en los comentarios y con gusto le enseñaré a hacer un caldo de pollo como Dios manda, con todas las de la ley, ¿no? Yo los caldos los guardo, los congelo en el refrigerador, ¿no? Cada vez que compro un pollo entero, con la carcasa del pollo, desguazo el pollo entero, las pechugas, los muslos, los contramuslos, las alas por una parte, y siempre queda el cascarón ese. Muchas personas tiran ese cascarón, pero no tiren ese cascarón. Eso es lo mejor del pollo. Con eso podemos hacer un caldo extraordinario que podemos congelar incluso, y cada vez que preparemos un estofado de pollo como ahora, o un arroz con pollo, o cualquier preparación que necesite pollo, incluimos ese caldo y entonces nuestra preparación va a ser mucho más rica, ¿no? Va a ser mucho más enriquecida a través de nuestro caldo de pollo, va a quedar natural. Muchas personas para estas cosas utilizan simplemente agua, ¿no? Se puede utilizar, porque no, es líquido, pero queda mucho mejor con un caldo de pollo hecho en casa, ¿no? Un caldo de pollo eso al estilo de la abuela. Una vez pasadas las 4 horas aproximadamente, retiraremos nuestro pollo de la salmuera. Bueno, salmuera o marinada. Lo retiraremos de nuestra marinada para que escurra un poco, ya que después pasaremos a fritarlo, a sellarlo bien por todas sus partes, y es contraproducente que esté mojado, ¿no? Lo sacamos
y lo pasamos a esta bandeja para que se seque un poco, ¿no? Ya ven cómo ha tomado este color violeta, un color lindísimo, ¿no? Eso es sabor puro. Cuando toma ese color es una buena señal que lo hemos hecho todo bien, ¿no? Acomodamos la piel. Esto huele exquisito, huele delicioso ya. Esta marinada no la botes, esta la reservamos porque este será el principio de nuestra salsa junto con el caldo de ave que hemos hecho, ¿no? Cuando la cacerola esté bien caliente, añadimos aceite y sellamos primero los contramuslos de pollo. Esto lo haremos por ambas partes, hasta que estén bien dorados. Repetimos el mismo proceso con los muslos, asegurándonos que la piel se caramelice sin quemarse. Luego retiramos el pollo. En la misma cacerola, agregamos las verduras junto con el bacon y los champiñones. Glaseamos ligeramente y luego incorporamos el concentrado de tomate y la cebolla embrunada. Perfumar con tomillo seco y dejar glasear aún más para amalgamar todos los sabores. A continuación desglasamos la cacerola con la marinada a base de vino tinto. Luego rellenamos con 1 litro de fondo claro de agua. Colocamos nuevamente las piezas de pollo selladas en la salsa y una vez que comience a hervir, bajamos la temperatura. Tapamos la cacerola y dejamos cocinar a fuego lento durante unos 30 minutos aproximadamente. Transcurrida la media hora, retiramos las piezas de pollo de la salsa y espesamos esta última con maicena diluida en agua. Finalmente, volvemos a colocar el pollo en la salsa y apagamos el fuego. Dejamos reposar la salsa. No hace falta ya que la pongamos al fuego, ¿no? Ni a fuego alto ni a fuego bajo, ¿no? Ya que la salsa está caliente y esta cocción va a continuar por al menos 45 minutos. Esto bastará y nosotros nos vemos a la hora de emplatar. En un plato blanco, coloca primero un contramuslo de pollo en el centro, seguido de un muslo al lado. Vierte un buen cucharón de la salsa con los vegetales disueltos en ella. Asegúrate que todo quede bien distribuido. Decora con una rama de perejil fresco por encima o a un costado para darle un toque de color y frescura. Asegúrate que el plato esté limpio y sin salpicaduras y así tu coco va quedará delicioso y visualmente atractivo. Y aquí tienes un perfecto coco va. Lo puedes acompañar como prefieras. Perfectamente lo puedes acompañar con un cremoso puré de papa, con arroz blanco o con papas al horno, como desees. Espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de tu programa Cocina Mac. Está exquisito. Wow. De verdad.